Oryezhnik, Oryezhnik, Oryezhnik. Esta madrugada Rusia realizó un ataque con el misil del fin del mundo, el misil hipersónico Oryezhnik. Aunque el ataque, según las autoridades rusas, respondió a los ataques ucranianos de la semana pasada contra la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, en realidad, evidentemente estamos presenciando un mensaje directo de Rusia al mismísimo Donald Trump, especialmente después del ataque estadounidense contra Venezuela, el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y, por sobre todas las cosas, especialmente después de la captura de un petrolero ruso en aguas internacionales por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses días atrás. Rusia finalmente responde. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania, en un horario completamente distinto del habitual. Comenzamos la transmisión número 317 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Nos acompaña en esta ocasión especial a raíz del ataque de la madrugada de ayer con el misil Oryezhnik. Desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí no ha caído. Aquí no ha caído el Oryezhnik por el momento, pero todo se andará. Bien, dicho esto, efectivamente, transmisión especial ante la gravedad de los acontecimientos. Yo sé que esto suena muy tópico de la gravedad, los acontecimientos y tal, pero esta vez que es verdad. Vamos a ver, como tú bien señalabas, estamos en una situación crítica. Hemos empezado el año de una manera brutal, pero brutal, con los incidentes de Venezuela, con el secuestro de Maduro, con los saudíes y por ejemplo, y los de Emiratos Árabes Unidos, haciendo en una guerra civil con proxies en Yemen, con la guerra de Ucrania, como estamos viendo ahora, desatada. Y sobre todo aquí hay un incidente, algo clave, yo quiero resaltarlo, y es que el famoso incidente con el petrolero, bueno, ha habido varios, pero vamos, con el petrolero ruso, en el que los rusos han dejado claro que eso había sido un incidente contra un petrolero con bandera rusa, etcétera. Es que no nos olvidemos, aunque en el comunicado que hicieron era un comunicado duro y no lo nombraban directamente, sino que, bueno, se intuía, pero es que eso es un acto de guerra. Estamos hablando de un barco que es territorio ruso, que estaba en aguas internacionales y que lo han secuestrado. Y a veces se habla de piratería. No es piratería, es peor. Porque piratería hubiera sido si un privado, digamos, pues tú y yo y tal, y 4 amiguetes, pues vamos por allí y raptamos el petrolero. Pero no, porque al ser un Estado, pues bueno, al ser un Estado, inmediatamente eso pasa a ser un acto de guerra. Es como una declaración de guerra. Ya no se hacen declaraciones de guerra, pero sería el equivalente a una declaración de guerra. Esto es gravísimo. Y además, encima, Trump ha seguido, quiero decir, atacando barcos, tal, porque aquí hay una diferencia fundamental. En el caso de los ucranianos, que están en guerra ya con Rusia, bueno, pues atacan barcos y tal, y digamos que tienen el respaldo jurídico de que ya son países que están en guerra. Pero en el caso de países que no lo están, bueno, teóricamente, porque la práctica sí lo están, pero bueno, teóricamente es gravísimo. Aparte de lo que significa si esto que está haciendo Trump prospera y ya se dedican a empezar a capturar barcos a diestro y siniestro por todos los sitios. Esto supondría un golpe no tanto para Rusia como especialmente para China,
porque China, el gran productor del mundo y el gran comerciante, pues le interrumpes la cadena de suministros, le interrumpes el comercio, le estás creando problemas. Es decir, de ahí que la respuesta y los comunicados de tanto de los chinos como de los rusos hayan sido brutales. Y ojo, ya sabemos que los rusos son, o Putin es muy moderado, es decir, la prudencia estratégica de la que hemos hablado muchas veces, pero hay que evaluar, ahora entraremos en materia, hay que evaluar el ataque, la dureza del ataque de ayer. Y ya ha salido un comunicado de los rusos diciendo que esto tiene que ver con el ataque a la residencia de Putin en Novgorod, cerca de Novgorod, en Valdai. Es decir, esto es importante porque no sabemos si estaba Putin o no, es lo de menos. Quiero decir, bueno, sí es importante que estuviera o no, pero es que en las residencias oficiales presidenciales de una potencia nuclear suele haber un búnker con los elementos necesarios para controlar el sistema nuclear, la tríada nuclear, y para que en el caso de que se encuentre allí, por las razones que sea, pueda el presidente, el jefe del Estado, desde allí dirigir una guerra nuclear. Luego estamos otra vez atacando a la tríada nuclear, estamos atacando a los sistemas de disuasión estratégica rusos. Y esto es gravísimo. Quiero decir, y ya van varias. Hablamos aquí de los famosos ataques, si mal no recuerdo, a 5 bases de bombarderos estratégicos con la destrucción de varios de ellos. Hablamos también de los ataques a los radares para detectar los lanzamientos de los misiles nucleares, que no sirve para otra cosa, más que para eso, desde Estados Unidos. Es decir, esto ha llegado a un punto en el que un Estados Unidos desatado, desbocado, está provocando una escalada de tal calibre que Putin, ya como digo, poco amigo de hacer estos gestos, ha tenido que hacer algo para frenar o intentar frenar, ya eso ya lo veremos, o parar a los norteamericanos y de paso también a los europeos, que ahora mismo deben estar todos consumiendo grandes cantidades de papel higiénico. Porque, sí. Bueno, claro, es que ahora veremos, supongo que tienes que poner las imágenes, ahora veremos lo poco que tenemos de las imágenes, pero es que es impresionante. Es impresionante. Fernando, antes de presentar el mapa y comenzar con el análisis en el mapa, dos comentarios autorreferenciales sobre nuestro trabajo, pero necesarios. Sí. Primero, nos caracterizan y nos caracterizarán como alarmistas, exagerados, fanáticos, porque desde hace tiempo, tanto vos como yo, presentamos la situación en términos de un acercamiento cada vez más peligroso hacia una guerra nuclear. Ya aparecemos así cerquita. Sí. Cuando comiencen a descender los pepinazos, recuérdennos, recuerden nuestras advertencias, ¿sí? Primer comentario. Ahora el segundo comentario. Evidentemente, Putin acompaña las transmisiones de Demoliendo Mitos, Fernando, porque en tu última intervención, en tu última participación, aparecías furibundo porque Rusia no respondía, porque China no respondía. Bueno, Putin respondió finalmente. Así que Putin, ya como otras veces, evidentemente, acompañando las transmisiones de Demoliendo Mitos. Y ahora, más allá de este comentario, naturalmente en broma, comenzamos con... Sí. Voy a comenzar con los dos acontecimientos. Mapas. Exactamente. Voy a comenzar con dos mapas, vale. Fernando. ¿Por qué dos mapas? Porque el día de ayer Rusia realizó dos grandes ataques, realizó dos olas de ataques. La primera ola
concentrada mayormente en la región de Dnipropetrovsk y por sobre todas las cosas en la ciudad de Dnipro, mayormente con drones, el ataque inicial, pero horas después comenzó un ataque más mortífero aún, primero con la gran novedad y la sorpresa, esa línea roja atravesando el mapa, esa línea roja de lado a lado de la geografía ucraniana, el ataque con un misil Oryezhnik hipersónico en Lov, a la izquierda, en el oeste de Ucrania, y posteriormente un ataque terrible con misiles y con drones, por sobre todas las cosas, concentrado en Kiev. Esas las dos olas de ataque del día de ayer, separadas más o menos por 4 horas, por eso los dos mapas. Y dicho esto, comenzamos a presentar, lógicamente, lo más importante, el ataque con el misil Oryezhnik contra la ciudad de Lov, más específicamente no contra la ciudad en sí, sino contra una infraestructura crítica energética, en concreto la instalación subterránea de almacenamiento de gas de nombre Vilche Volitsko-Ujersky en la región de Lov, o Liv, según la transliteración del ruso o del ucraniano, la mayor instalación de almacenamiento de gas de Europa, con su infraestructura de almacenamiento ubicada entre 690 y 890 metros de profundidad, nada más y nada menos. Presentamos ahora sí las imágenes hasta ahora de la ira de Dios, estas imágenes propias de un relato de Zeus, captadas por cámaras de seguridad de residencias, de casas. Aquí la primera, 1, 2, atento porque 3, va todo muy rápido. 4, 5, 6. 6 bloques, como los llaman, cada uno de ellos con la posibilidad de 3 cabezas. Lo presento una vez más y vamos a presentar otros videos más claros que este. Mucha atención, es muy rápido. Recuerden que este misil desciende a alrededor de 10.000 kilómetros por hora, con lo cual, además de ininterceptable, a veces prácticamente aparece invisible, ¿sí? Como un rayo. Sí, 1, 2, 3, 4, no, 4, 5, 6. 6. Otra imagen más, esta la primera. Aquí. Y no nos estamos comiendo las uvas. Esta es impresionante, atentos. Atentos a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fernando. Pero fijaros la rapidez de los 3 últimos. Es que esto ahora se oyen las explosiones, pero es que cuando vemos, por ejemplo, explosiones, ataques, claro, si cogemos algo muy lento como son los drones Ajit y tal, que se lo ven clarísimamente volando, que pum, impactan, o incluso misiles ya más rápidos, pero es que esto es espectacular. Es decir, esto otra vez, Fernando, imparable. Otra vez esta imagen, otra vez la imagen. Atención, todo el mundo atento y también atentos a el retraso en la llegada del sonido, igual que con un rayo, primero la llegada del rayo y después el trueno, la velocidad de la luz infinitamente superior a la de el sonido. De ahí la diferencia. Atención, Vos, Fernando, contando esta vez, así, ahí, atento. 1 ahí. 2. No, querido, no, 3. Atento, que el primero muy rápido. Otra vez. Espérate. Ahí, vamos. No, si es que es tremendo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Es que es muy rápido. Quiero decir, es que y los 3 últimos van uno tras de otro. Y ahí las 6, y al final las 6 explosiones, espectacular. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto.
Y ahí las explosiones, las 6. 1, 2, Hay que decir que 3, 4, 5, 6. vamos a ir dando algunos datos. Como tú bien decías, a ver, los Oresnik, luego pueden los rusos modificar muchas cosas, ¿no? Hay que decir primero una cosa. Sí. Esta es la segunda vez que lo lanzan. Antes lo lanzaron sobre una fábrica de Dnipropetrovsk hace algo más de un año, en 2024. Y hay que decir que estos misiles tienen unas características especiales. Son efectivamente misiles de crucero, misiles balísticos que pueden llegar hasta unos 5.500 kilómetros de distancia. Son misiles intermedios, de alcance intermedio. Y la peculiaridad que tienen, y lo que hemos visto hasta ahora, posiblemente se pueden cargar con armas nucleares, pero no hay que tener en cuenta que tampoco dan los rusos muchos datos, obviamente, pero lo que tiene es que puede volar a Mach 10 aproximadamente, quizá un poquito más, es decir, 10 veces la velocidad del sonido cuando ataca, y esto hace, primero, que sea imparable. Los cálculos ha recorrido, esto fue lanzado desde el lugar de lanzamiento de Kasputin Yar, cerca más o menos del mar Caspio, cerca de la ciudad de, a ver si me acuerdo el nombre ahora, la ciudad de, es muy famosa, bueno, ahora me acordaré, pero vamos, al lado del Caspio, y ha recorrido unos 1.800 kilómetros. Para ello esto no es nada. Bueno, pues esto lo ha recorrido en nada, a unos 13.000 de promedio. Han calculado los propios ucranianos unos 13.000 kilómetros por hora, que es una barbaridad. Es decir, Fernando, deberíamos recordar, naturalmente, que quizás, sí, no lo presentamos en el inicio, bueno, sobre la base del conocimiento de los demoledores respecto a estos temas, pero debemos remarcharlo de cualquier manera. Más allá de que este misil Oryezhnik avellano, si no recuerdo mal, ¿no? Esa es la traducción de la palabra. Avellano, sí. El árbol de las avellanas. Esa muy es la poco traducción. Terrorífico. Quiero decir, sí, para un arma de estas características. Más allá de que este avellano evidentemente representa un misil nuclear, concebido como misil para el ataque nuclear, debido a su extremada velocidad, tanto en esta oportunidad como en la oportunidad del primer ataque, ambos ataques fueron realizados sin cabeza explosiva, ni nuclear, ni convencional. ¿Sí? El misil presenta un cuerpo y una cabeza explosiva. Estos misiles, lógicamente, responden a la planificación estratégica y por ende aparecen concebidos para el transporte de una cabeza explosiva, en realidad de varias cabezas explosivas, con vehículos de entrada y muchas cuestiones técnicas, cada una de ellas maximizando su poder destructivo. Pero debido a esto mencionado recién por Fernando, el hecho de la extremada velocidad de este misil, aún sin cabeza explosiva de ningún tipo, solo por la energía cinética, por la velocidad de este misil, genera un efecto destructivo terrible, ¿sí? Sin cabeza explosiva. Con la cabeza explosiva generaría un efecto muchísimo mayor y con una cabeza nuclear, bueno, ni quiero la idea, ¿no? Presentar la idea. Otra vez, el Oryezhnik lanzado solamente con su velocidad y ni siquiera, bueno, ya no, sin intercepción. Apenas captado por alguna cámara de seguridad. ¿Sí? Claro es como es que los rusos se permiten avisar. De hecho, a ver, también es cierto que lo hacen para que no haya confusiones y no interpreten los norteamericanos que están lanzando un misil nuclear. 3 horas antes, según parece, avisaron a los norteamericanos del lanzamiento. 3 horas antes, aunque pueda parecer poco, es mucho. Es decir, porque los ucranianos sabían cuándo lo iban a lanzar, pero da igual, es imparable. No hay sistema humano ahora mismo capaz de interceptar un misil como este. Y fíjate
además tenemos muchas diferencias del primero. El primero que fue el primer ensayo, digamos, real en un campo de batalla real. Es decir, no un ensayo simulado o contra un objetivo ficticio en el propio territorio ruso, etcétera, no. Con lo cual se puede decir que fue un experimento, en cierto sentido, a ver cómo funcionaba, atacando, en este caso, una gran base en Dnipro, una gran planta de construcción, es decir, de misiles, que tenía esa planta en superficie, estaba bastante machacada, pero tenía una parte subterránea donde se seguían fabricando drones, misiles, etcétera. Pues bien, esto lo que tiene es una capacidad de perforación brutal. Como señalaba Ezequiel, y ahora vamos a hablar de ello, se ha atacado el mayor depósito de gas que hay en Europa, tal cual. Es decir, os digo el nombre, que está aquí, es un nombre largo. Es decir, se realizó contra las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de Vilche, Boritsko, Ureske o algo parecido. Bueno, y esto está, dicen, en la región de Lvov, como bien señalaba. Este es el mayor depósito de almacenamiento de gas de Europa, que también es uno de los objetivos más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque, como señalaba Ezequiel, estos depósitos de gas subterráneos están a una profundidad que oscila entre los 690 y 890 metros, que es mucho. Es decir, para que nos hagamos una idea, si nos acordamos de los ataques de los norteamericanos, que Trump salió allí, vamos, como si hubiera salido de un orgasmo, diciendo, hemos atacado y nuestras GBU-57, estas son bombas normales y corrientes, es decir, perforadoras, han llegado a destruir las capacidades nucleares iraníes. Nosotros ya dijimos que no, que esto era mentira, que esto era pero bueno, las GBU-57 que atacaron el sistema civil nuclear iraní, en el mejor de los casos, en una situación ideal, es decir, jamás se cumple, podrían llegar a penetrar 61 metros. Que no lo pueden ni de coña, vamos. Estuvimos hablando en ese momento, iba a decir ni de coña, pero bueno, estuvimos hablando en ese momento y bueno, pues como mucho 20. Es decir, y gracias. Estos se están utilizando contra estos depósitos y según parece, ¿cuál era la intención fundamental? Pues lanzar estos misiles que penetraran a gran profundidad con estas submuniciones que llevan para provocar una especie de pequeño terremoto, fracturar el depósito de gas y destruirlo. Es decir, para que os hagáis una idea de las capacidades que tiene. Y como señalaba Ezequiel, es importante decir esto porque hasta ahora lo que teníamos en el mundo eran, pues como señalaba Ezequiel, misiles nucleares, bueno, conocidos de todos, es decir, con cabezas que pueden oscilar desde medio kilotón a lo habitual, lo máximo suele ser 10 megatones, que ya bastante, es decir, teníamos, bueno, cabezas convencionales que pueden ser más o menos pesadas, con más o menos cargas explosivas, pero esto es un arma que todavía no tiene nadie más que los rusos que se sepa, que son armas de energía cinética, que es la configuración en la que hemos visto a Lorenzing tanto hace un año como ahora, hace más de un año como ahora. Y esto tiene una capacidad explosiva, digamos, brutal, porque a esa velocidad acumulan una cantidad de energía cinética y en torno al, imaginaros, es que no tengo por aquí ningún misil, imaginaros a mano, pero que va bajando el misil, a esa velocidad empieza a calentarse por el rozamiento con la Tierra, con la atmósfera, mejor dicho, etcétera, y genera un plasma alrededor de él que tiene una potencia explosiva extraordinaria. Es decir, y esto además tiene una ventaja, que es que como no es un arma nuclear, puede destruir muchas cosas sin mayor problema. Es como una mini arma nuclear sin radiación, sin efectos secundarios. Con lo cual, ojo, sí. Aviso a navegantes. Sobre las aviso a navegantes. El señor Merz
el señor Steinmeier y el señor Macron ahora mismo deben, vamos, no han dormido esta noche seguro y deben estar muy, pero que muy preocupados. La seguridad de Merz llamando a la puerta del baño, Merz encerrado Sí. en el baño, posiblemente sentado sobre el inodoro, pero más allá de... No sabemos si el inodoro de Merz será de oro o no, como era el de Ditchings, el del tipo este corrupto que tenía, que era un hombre dedicado a este tipo de actividades de Zelensky, Sí. porque Zelensky también es un corrupto. Más que dorado en este momento debe aparecer marrón el inodoro de Merz, y perdón por lo escatológico de la humorada, pero dos cositas ahora en serio, Fernando. Sobre algo recién dicho en tu explicación. La velocidad de este misil genera en la cabeza una bola de plasma. Sí. ¿Qué representa esto? Bueno, ¿recuerdan en la escuela los estados de agregación de la materia? Sí, líquido, gaseoso, sólido. Bueno, por lo general así los recordamos, así los presentan en la escuela, pero en realidad aparecen en condiciones extremas, extremísimas, como por ejemplo en el propio Sol, aparecen otros estados de agregación. El plasma representa uno de esos estados de agregación de la materia a a temperaturas elevadísimas, y efectivamente en la cabeza de este misil la velocidad genera una bola de plasma y eso presenta una capacidad destructiva enorme. Un poco irónicamente, esto recuerda un poco a Dragon Ball Z, ¿no? Cuando esos ataques de Kameha de Goku con una bola de energía viajando a extremada velocidad y con extremada potencia. Bueno, algo así esto. Por otro lado, Fernando, presentamos alguna imagen más, porque por acá alguna muy buena. Es que es espectacular todo. Aquí está la mejor hasta ahora. Atención. Vamos a ver. Sí, por aquí. Y nosotros, tal vez, como en nuestras reacciones en Patreon, por encima. Bien, ahora sí. A la izquierda, detrás mío. Otro. Espérate. Vamos a presentarlo de nuevo con nosotros abajo. Otra vez. Ahora sí. Va muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Y ahí las explosiones. Retrocede una vez más. Arriba a la izquierda, atención. Es que es espectacular. 1, 2. O sea, es que es como un rayo. Es espectacular. Es espectacular. Esto es imparable. Quiero decir, esto es que... Vamos, yo supongo que los ucranianos que lo estuvieran viendo a esta gran distancia, ¿no? que no les afecta, pero que se quedarían impactados de ver algo tan rápido. Y bueno, luego hay imágenes que las tendrás por ahí de cómo quedó el cielo. Ahora las presentamos. Esta es una imagen de una cocina en los alrededores. El efecto ahí. ¿Están con el gas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Se ha ido el gas. ¿Cómo lo llaman ustedes? En algunos países lo llaman fogones. ¿Cómo lo llaman ustedes a esto? Sí, bueno, esto es una cocina de gas con los fuegos. Sí, pero la parte de arriba, ¿cómo lo llaman? ¿Hornalla? El fuego de gas. El fuego de gas. El fuego. Sí, en Colombia lo llaman fogones, en todos los países lo llaman distinto. Sí. Bueno, ahí ha abierto el gas y de repente, adiós a la presión de gas. Esa es la situación. Imágenes de esto, por aquí más abajo. Aquí está la imagen del cielo posteriormente. Esto no es inteligencia artificial. En absoluto. Y posteriormente, inmediatamente después de esto, comenzaron los ataques sobre Kiev. Aquí una muestra. Qué pepinazo. Tremendo. Fundamentalmente se atacaron 3 centrales eléctricas. Una vez más, ¿verdad? Una vez más, fijaros la resistencia que tienen en general todas las infraestructuras de origen soviético. Que para destruirlas tienes que atacarlas
20 veces. Es decir... Aquí, Fernando, una muestra del efecto precisamente sobre de los ataques sobre estas centrales eléctricas. Atención a las luces. ¡Pop! De repente, la ciudad de Kiev completamente a oscuras. Una vez más, ahí, todo apagado. Y lo peor no es eso, quiero decir, que dentro de además de quedarse sin luz, como estamos viendo, se están quedando sin gas en el caso de la zona en torno a Lvov y demás, donde ha caído el Oresnik, pero también están quedando en Kiev sin agua. Y esto sí que es grave. Es verdad que tiene nieve, es decir, que en el peor de los casos la puedes derretir, pero ¿derretir con qué? Si no tienes electricidad. Es decir, el ruido de los geranios. Sí. Uf, ahí se ve uno. Entonces es tremendo porque ver qué pasa sobre tu cabeza, hombre, te da la tranquilidad de que no te va a caer a ti, que se va a caer a otro sitio, pero debe ser impresionante. Bueno, fijaros, esto es muy bueno, fijaros ahí, es decir, cómo uno se termina acostumbrando a las situaciones más terribles. Pues un señor está pasando su perrito con la correa. Bueno, pues un geranio que está pasando. Y sigue, o sea, no se va corriendo, sigue tranquilamente paseando su perrito. Bueno, como este no me va a caer a mí, pues le echo un vistazo y sigo con el perrito ahí. Para que haga sus cosas. Para colmo, el perrito desenfocado. Sí, no quiere la revelación de su identidad, Fernando, lógicamente. No, pues el perrito. No sea que los espías rusos acaben con el perrito. No creo que sea su objetivo, pero bueno. Quién sabe. Bueno, bromas aparte, como iba diciendo, bueno, como sabéis, las características de este misil son tremendas. No tiene nada claro en Occidente cómo han conseguido los rusos esto, porque para que os hagáis una idea, claro, a esta velocidad hipersónica, cuando entra en la reentrada del misil, a esta velocidad se generan, según se estima, unos 4.000 grados de temperatura, de calor. Es decir, 4.000 grados, no sé si es más que cuando vas a la playa. Quiero decir que es muy difícil que materiales o una aleación de materiales, parece ser que el material principal es tuxeno, pero todo esto son especulaciones, y que se monta una aleación de tal calibre que resiste esas temperaturas sin deformarse, sin que aquello sea un desastre, y eso es algo que no saben cómo lo han hecho. Es decir, y esto es algo tremendo. O sea, 4.000 grados, pues no sé ahora mismo, pero qué tipo de materiales soportan bien 4.000 grados, pero es una barbaridad. Y hay que decir también que, la ciudad que decía al principio, la que está al lado del cosmódromo, en cierto sentido, de Kasputin-Yar, es Astrakhan o Astraján, según lo pronuncies. Pues bien, esto y leo textualmente, dicen, porque los mismos analistas se preguntan, ¿puede penetrar tan profundo el Oresnik? Que no tenemos claro, dice, bueno, Oresnik puede transportar de 6 a 10 bloques separados, cada uno con 6 submuniciones, hasta 36 elementos de impacto total. Posiblemente no llega a penetrar tanto, 690, 890 metros, es una barbaridad, pero sí lo suficiente como para poder producir estos terremotos que destruyen estos depósitos de gas, y esa imagen que hemos visto de color rosado puede que tenga que ver bastante con el gas que ha sido esparcido en la atmósfera. Sí, ahora, evidentemente, Fernando, más allá del objetivo concreto de la destrucción de esta planta de almacenamiento de gas, esta instalación de almacenamiento de gas, más allá de la prueba, porque evidentemente nadie puede determinar sin una prueba concreta la capacidad de penetración de uno de estos misiles,
frente a depósitos ubicados a entre 700 y 900 metros de profundidad. Sí, esto una cuestión más hipotética que otra cosa, pero acá parece a todas las luces, Fernando, acá presenciamos un mensaje claro hacia los Estados Unidos. Y a propósito de esto, Fernando, está una Aviso para noticia navegantes. también de los últimos Es que minutos o de las últimas horas. este depósito está muy cerca de la frontera polaca. Sí. Pero Aquí no me acuerdo, una noticia de las últimas horas, kilómetros. Fernando. Moscú. Trump decidió liberar a 2 ciudadanos rusos de la tripulación del petrolero detenido. El presidente de Estados Unidos tomó la decisión en respuesta a una petición de Rusia, informó la portavoz de la Cancillería rusa. Sí, claro, una petición, sin dudas, pero Sí, una petición hombre. con este respaldo. Un respaldo hipersónico. ¿Cuántas veces hemos dicho, a ver, Putin, Xi Jinping, escucharnos, por favor, cuántas veces hemos dicho que el bravucón de Trump y los que están detrás de él, pues no son los Trump, es decir, solo entienden el lenguaje de la fuerza y del poder, y cuando actúas con fuerza y con poder, se echan para atrás. Habían dicho previamente que no, todos van a ser, todos los que estaban en el barco, que eran ucranianos, 2 rusos y alguno más de otra nacionalidad, van a ser juzgados. Y lanzan el Oresnich y casualmente, esto es casualidad, no tienen, vamos, no hay juicio ninguna sumario, cosa que pueda... inocentes. Juicio sumario, inocentes. Juicio sumario dice, bueno, pues lo libramos porque, no sé, me ha entrado el espíritu de la Navidad, que se me contagió y todavía me queda. El premio y me Nobel ha entrado. de la Paz, Fernando. El Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz para Trump. Para Trump se lo tiene que ganar. Es decir, ya digo, solo entienden este lenguaje y cuando utilizas esto, Estados Unidos recula, se echa para atrás. Porque en el fondo son unos matones de barrio que solo pueden o solo se atreven con los pequeños. Se atreven con Venezuela, que no tiene capacidad para poder responder a un ataque de Estados Unidos. Se atreven con países africanos. Bueno, esto han sido los franceses, pero han intentado, por ejemplo, dar un golpe de Estado a Ibrahim Traoré en Burkina Faso y, bueno, pues lo han podido parar. Pero bueno, es decir, pero en el caso de Estados Unidos se atreven pues con cualquiera. Con cualquiera que sea pequeño. Pero esto es muy importante porque esto es un aviso para navegantes, esto es un aviso para la OTAN, para Estados Unidos, para los chiflados europeos. Es decir, diciendo, bueno, recordemos, esto, si mal no recuerdo, si lo colocas, porque hay una diferencia que se me olvidaba fundamental entre el primer Oresnik y este. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer Oresnik, como decimos, era experimental, digamos, y que en ese momento debía tener muy pocos, a lo mejor 2 o 3. Es decir, ahora no sabemos los que tienen, porque no lo van a decir, eso está claro, pero recordemos que después de que en noviembre del año pasado, bueno, de hace 2 años ya, lanzaron el Oresnik, se dio la orden de que fuera producido ya de forma masiva por parte de Putin, y no solo eso, sino que ya se confirmó que no solo se iban a instalar en Rusia, sino también en Bielorrusia, y el propio Lukashenko confirmó antes de las Navidades que ya estaban instalados en Bielorrusia también y operativos. Es decir, si lo lanzas de Bielorrusia llegan más rápido a cualquier otro lado porque está más cerca, en general, de todos los sitios europeos, de todas las capitales europeas. Bueno, pues es que esto, aviso para navegantes, porque si siguen escalando, y de ahí la peligrosidad que decíamos de que permitan la escalada de los occidentales haciendo todo ese tipo de tropelías, es que vamos a llegar a un momento en el cual los rusos van a tener que responder de una manera tan contundente ante esa escalada, que la escalada ya va a ser imparable. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aviso diciendo, miren ustedes, esto ha ido a un depósito de gas muy importante, porque este depósito no solo afecta a los ucranianos, sino también era un depósito utilizado por los europeos, es el mayor de Europa, es decir, este depósito de gas y sus instalaciones aledañas, que esas han quedado completamente destruidas. Bueno, pues es un aviso diciendo, ojo, que el siguiente, por eso también han elegido un lugar importante desde el punto de vista energético,
para el que el Oрешnik es especialmente efectivo, pero también por esa cercanía a la frontera con Polonia, a Polonia, que es un país de la OTAN, y a los países de la OTAN, diciendo, los siguientes a lo mejor os caen a vosotros. En Polonia, no olvidemos, además, hay una base norteamericana. También, bueno, en realidad hay más, pero vamos, una grande. También aviso para las bases norteamericanas diciendo, mira, a lo mejor os cae una en Polonia, otra en Dresden, en Alemania, y otra, pues cogemos otro sitio. Es decir, ojo. Sí, Fernando, dos cositas en respuesta a las voces de mal agüero escuchadas el otro día a raíz de tu intervención, llamando a una respuesta rusa y China. Por ahí respondían, Fernando quiere la guerra, quiere una escalada. No, evidentemente... Lo contrario. Sí, no aparece claro para mucha gente el punto de Fernando, porque el punto de Fernando precisamente el contrario. O responde Rusia o responde China ahora, o comienza más adelante algo mucho peor. La llamada disuasión en términos estratégicos. ¿Sí? Realizar un ataque muy fuerte antes de que comience la escalada final, para que no comience la escalada final. Y también en respuesta a las voces de mal agüero, por ahí también escuchadas, ustedes presentan al misil Oryezhnik como algo fenomenal, pero en realidad el misil Oryezhnik representa una arma terrible. Sí, claro, sin dudas que representa una arma terrible y en tanto tal nosotros aparecemos en favor de la paz y en contra de las armas. Pero este arma, o gracias a este arma especial, generó Rusia la posibilidad de una salida intermedia antes de la escalada nuclear, precisamente porque este misil presenta características tremendas en cuanto a su poder destructivo, en cuanto a su ininterceptabilidad, aún sin una cabeza nuclear. Entonces, cuando comienzan situaciones de escalada dirigidas directamente hacia una conflagración nuclear, como por ejemplo, meses atrás, la operación Telaraña, ¿la recuerdan? Cuando los servicios de inteligencia ucranianos, obviamente respaldados por los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, y muy probablemente también por los israelíes, MI6, CIA y Mossad. Todos ellos participaron en la organización y la realización de una operación en suelo ruso, en territorio ruso, para acometer la tríada estratégica rusa para generar la destrucción de bombarderos estratégicos rusos, y de acuerdo a la doctrina militar rusa, si comienza un ataque contra la capacidad de respuesta nuclear de Rusia, ya puede Rusia, si así lo determina, responder nuclearmente. En otro contexto y con otro líder, y no con alguien con la cabeza fría de Putin, gracias al cielo, Sí. en otro contexto, eso puede determinar el comienzo de una guerra nuclear, directamente una respuesta nuclear y una escalada nuclear, y desaparecemos todos. A partir de la introducción del misil Oryezhnik, Rusia puede responder con la fuerza necesaria para que Estados Unidos, como en este caso Trump, retroceda, en el caso, por ejemplo, simbólico de los marineros rusos, sin la necesidad de la escalada nuclear. ¿Sí? Acá entonces aparece un paso intermedio introducido por Rusia gracias a este desarrollo técnico-militar. ¿Sí? Esto es lo positivo de este arma. Nosotros no lo presentamos acá como algo valioso en el sentido de qué buena arma, cuánta gente muerta, cuánta muerte puede generar. No nos congratula la muerte en absoluto. Los necrófilos, nosotros queremos la paz, pero porque queremos la paz, precisamente la necesidad de las respuestas, y precisamente por eso lo novedoso y lo positivo de la introducción de un arma como el Oryezhnik. Y con esto respondo a muchos comentarios
algunos evidentemente malintencionados, otros quizás no, por No, pues ahora, desconocimiento, pero solamente como aclaración, esta es la forma de funcionamiento de la geopolítica global. Uno debe responder con fuerza lo más pronto posible para no presenciar una escalada completamente descontrolada y la destrucción de todos y la autoaniquilación. Fernando. bueno, hay varias reflexiones y voy a empezar, diciendo justamente eso, o señalando justamente eso, que no olvidemos, aquí quien está llevando al borde del precipicio a la humanidad es Estados Unidos con sus desvaríos militares. Y esto es importante porque, pequeña reflexión, Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tiene tres, como los grandes imperios en su apogeo, cuando están en su máximo esplendor, tiene tres elementos clave para, digamos, proyectar su potencia imperial. Uno es su potencia económica. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la mitad del PIB mundial es de Estados Unidos. Su capacidad productiva en ese momento era extraordinaria, brutal. Dos, la potencia, digamos, cultural en sentido amplio. Todo lo hemos visto, es decir, la capacidad cultural de influencia en el mundo extraordinaria, en todos los aspectos, a través del cine, de la literatura, de la música, etcétera, de sus productos, es decir, como la Coca-Cola o los vaqueros, es decir, han colonizado culturalmente el mundo, pero lo han colonizado porque esa creación cultural era tan grande que llegaba a todos los lados. Y la tercera, la militar. Un imperio en decadencia se caracteriza porque ya no puede proyectar su poder económico. La crisis de 2008 nos lo ha enseñado perfectamente. Estados Unidos ya tiene una economía que es un desastre, no produce nada, lo producen los chinos. Es decir, tiene una deuda de 38 billones, es decir, de dólares. Está en una situación dramática. Se puede ver cuando uno va al cinturón del óxido que llaman, en viejas ciudades productivas como Detroit, que están semi-abandonadas. Terrible. Ya no tiene ese poder económico. El cultural ha dado el último estertor con el wokismo. Es decir, lo último que nos ha proyectado culturalmente ha sido un fracaso al final, porque ha creado una respuesta, un rechazo enorme en buena parte de la población mundial, la mayor parte de la población mundial. No olvidemos que no solo somos Occidente en el mundo, que Occidente es una minoría, que en África, que en Asia, que en buena parte de Latinoamérica ha habido un rechazo a lo que llamamos el wokismo, es decir, a estas ideas absolutamente delirantes de hiperindividualismo y al mismo tiempo hiperrelativismo, en el que todo vale, en el que todo tiene el mismo valor, da igual lo que diga un terraplanista que lo que diga un señor que con pruebas científicas está demostrando que la Tierra es redonda. Bueno, pues este relativismo absoluto, es decir, y todo esto que ha conducido a Occidente a la decadencia, a su disgregación social, pues es otro fracaso. ¿Qué le queda a Estados Unidos? El poder militar. Cuando un imperio pierde su capacidad de influencia cultural, su potencia económica, va a tirar de lo único que le queda de una manera brutal, de su ejército, que es lo que estamos viendo, con Biden, con Trump y cada vez más, porque cada vez tiene menos del otro. De ahí la peligrosidad de Estados Unidos y de un imperio en decadencia irreversible que ya no tiene otra cosa para poder mantenerse como imperio que su capacidad militar. Y esto lo está proyectando ahora mismo de una manera salvaje. Lo acabamos de ver en Venezuela, lo estamos viendo en Irán. No olvidemos que las protestas en Irán, hay una parte de gente que protesta legítimamente contra la crisis económica, la corrupción, etcétera, pero hay otra parte teledirigida más que probada, porque se han detenido incluso a uno de los jefes que estaba coordinando las acciones en Irán, del Mossad, es decir, por parte de israelíes, por parte del Mossad, la CIA, etcétera, que están generando una especie de gigantesca revolución de colores en un país de 90 millones de habitantes. Es decir, es en la política del caos absoluto la que nos lleva. Y voy a hacer una afirmación que va a ser polémica, no lo siguiente, pero yo la dejo, es mía, ¿eh? Quiero decir, yo soy el único responsable. Y que se entienda bien, estoy hablando de entidades estatales, no de poblaciones, es decir, o de entidades supranacionales, pero no de poblaciones.
para la supervivencia de la humanidad, Ucrania debe ser destruida. Me refiero al Estado ucraniano, debe desaparecer. La Unión Europea debe ser destruida. La OTAN debe ser destruida. Y finalmente, el imperio norteamericano debe ser destruido. Esto es una tarea extraordinariamente difícil y delicada, que fundamentalmente tienen que realizar China y Rusia, puesto que el imperio es la segunda potencia nuclear mundial. Pero si no son capaces de frenar a esta potencia nuclear desbocada en un estado ya terminal, pero terminal peligrosísimo, el riesgo de acabar en una guerra nuclear es altísimo. Es altísimo. O sea, no estamos. O sea, ahora mismo la crisis de los misiles de Cuba es una tontería, fijaros lo que digo. Y estuvo a esto de que fuéramos a una guerra nuclear. Pues ahora, aunque no hay, digamos, ese estrés que produciría en la población mundial, porque la información se estaría dando, en aquella época sí nos íbamos enterando, más o menos, en términos generales, de la conflictividad del momento, pero ahora no. Ahora, como los grandes medios de comunicación lo que están haciendo es todo lo contrario, desinformar, y contarán cualquier estupidez sobre los Risnek y otra serie de cosas, no nos damos cuenta de que de los rusos están haciendo un último llamamiento, quizá penúltimo o antepenúltimo, no lo sabemos, a los norteamericanos, diciéndoles, no sigan por ahí. Porque si siguen escalando, el resultado va a ser una guerra nuclear. No que la queremos nosotros, pero si nos obligan, no olvidemos también una cosa, que si cualquiera de las cosas que ha contado Ezequiel, el ataque a los bombarderos estratégicos, el ataque a los radares, el ataque a la propia residencia de Putin, etcétera, el ataque al petrolero, a los petroleros rusos, si cualquiera de una de estas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la actividad nuclear, con la capacidad de disuasión estratégica nuclear, le hubiera pasado a Estados Unidos, no estábamos aquí ninguno de nosotros, ¿eh? Esto que lo tengamos claro. Es decir, yo sé que esto es una conjetura, pero no estábamos aquí porque sabemos cómo responde Estados Unidos. Obvio, obvio. Es decir, Fernando, tremendas tus palabras de recién. ¿Las podés presentar otra vez? Sí, mira, de corrido, porque las tengo escritas, estoy escribiendo un articulillo, a ver si lo termino, porque empecé ayer con todo este lío. Es decir, para la supervivencia de la humanidad debe ser destruida. La Unión Europea, para la supervivencia de la humanidad, Ucrania debe ser destruida. La Unión Europea debe ser destruida. La OTAN debe ser destruida. Y finalmente, el imperio norteamericano debe ser destruido. Esta es una tarea extraordinariamente difícil y delicada, que fundamentalmente China y Rusia tienen que llevar a cabo, puesto que el imperio es la segunda potencia nuclear mundial, el primero es Rusia, pero es absolutamente necesario. Tenemos que acabar con esto, es decir, con Ucrania como Estado, me refiero, con la Unión Europea como organización suprarregional, con la OTAN con lo mismo. Es decir, y con el imperio norteamericano. Fíjate que he puesto imperio norteamericano, no con Estados Unidos, que es algo distinto. Y este concepto es importante. O sea, uno puede adoptar la forma imperial o no. Es decir, y una política exterior imperial. Estados Unidos puede seguir existiendo como Estado, pero ya no con una política imperial. Y ya no como el imperio que controla el mundo y que quiere seguir controlando el mundo, sino como un Estado más en el mundo, en el concierto de la organización de los demás estados y naciones. Pero es que tenemos que darnos una cuenta de que, de manera además pública, lo ha dicho Trump, lo acabo de decir ayer. Nuevamente, vamos, es decir, ha dicho, a mí el derecho internacional me importa un pimiento. Es que lo ha dicho. Por ahí tengo las declaraciones. Sí. No sé si las encontraré. Sí, puedo acompañar tus palabras con un elemento adicional. Puedo concatenar la dimensión económica. También debe desaparecer, para la supervivencia de la humanidad, también debe desaparecer el capitalismo neoliberal, financiero y digital comandado por Wall Street y Silicon Valley. Esa forma de organización de la economía determina la destrucción de la humanidad de aquí a poco en armonía o en connivencia con el imperio estadounidense, con la OTAN y con los sospechosos de siempre.
complementario con lo tuyo de mi parte, Fernando, nada más. Completamente de acuerdo. Es decir, es que este modelo de capitalismo, frente al modelo soberanista que representan fundamentalmente China y Rusia, pero en general muchos más países, este es autodestructivo. Y lo peor es que las élites dominantes, sabiendo que este capitalismo tiene poco recorrido ya, por decirlo suavemente, nos están preparando para una fase difícil todavía de evaluar, vamos a llamarla poscapitalista, por llamarla de alguna manera, en la cual lo que vamos a tener son estados totalitarios sin economía de libre mercado. Esto de libre mercado nunca ha existido, pero bueno, sin economías, digamos, liberales, ya lo dice Peter Thiel, uno de los tipos más siniestros que tenemos ahora mismo en el planeta, el fundador de Palantir. ¿Qué es esto de la competencia? Esta competencia es mala para la economía. Lo que tiene que haber son grandes monopolios. Monopolio es uno, no son varios, ni siquiera oligopolio, para diferentes áreas. Es decir, en la tecnológica es un monopolio, en las farmacéuticas un monopolio, en la industria de la agricultura un monopolio. Esto es lo que defiende esta gente y lo defiende públicamente. O sea, no, están escritos suyos y charlas, conferencias, etcétera. Esto desde luego no se le puede llamar capitalismo, por eso yo digo poscapitalista, pero lo que sí tenemos en cuenta es que es un modelo distópico en el que la tecnología se pone al servicio de una dictadura. ¿Qué es lo que pretende esta gente? No pretende otra cosa. Fernando, de vuelta al mapa de Ucrania. ¿Cómo? Una vez más, importante los bombardeos sobre Kiev. ¿Cómo, Fernando, perdón? Muy importante, ya sé que Lorenznik es lo que centra todo, pero muy importante los bombardeos que has señalado tú antes sobre Kiev, porque lo que están consiguiendo ya... quería que presentáramos. Vamos allá. Sí, menos lo de Kiev, con algo ya mostrado, y un poco más de lo sucedido en Dnipro, por ejemplo. Atención a la ciudad de Dnipro, ciudad importantísima. Impresionante. Completamente a oscuras. Uno de los objetivos principales del día de ayer. Sí. Una vez más, las instalaciones de gas en Lviv, las instalaciones eléctricas en Kiev y también múltiples objetivos en Dnipro. Además de esto, avances territoriales muy importantes. Sí. Uno de ellos en Selene, en las afueras de Uliápole. Aquí las imágenes. Todos los días, ayer presentábamos avances. Uf, qué bombazo. Tremendo. Avances y avances y avances. Algunos de los avances rusos de las últimas semanas importantísimos, como Uliápole. Cuidado. Ay, perdón. No he visto los videos enteros hasta ahora, por eso. Cuidado. No, porque salía una cosa. Esto realmente no es un vídeo, esto son extras de una película. Perdón. Mil disculpas, lejos de nuestra intención presentar imágenes aquí. Yo voy a ser en esto también honesto. Mortuorias o... Es una opinión particular, quiero decir, esto es muy discutible. Imaginemos que fuéramos una televisión, un gran medio. Yo siempre he sido partidario, en estos casos, en la guerra, que es algo detestable en sí mismo, no presentarla como si fuera una especie de película de Hollywood. Es decir, presentarla con la cruda realidad. Que la gente vea lo terrible, lo absolutamente desastroso, cómo saca lo peor, también lo mejor, pero cómo saca lo peor de los seres humanos la guerra. Es decir, y eso... De acuerdo con vos, Fernando, pero otra cosa es que esta plataforma en la que estamos, es decir, no le haga mucha gracia. Es decir, es una cuestión, y nosotros hoy estamos realizando esta transmisión en un horario poco habitual, aquí en Europa, la 1:20 del mediodía, y podría acompañarnos tal vez algún niño, alguna niña, y no queremos, lógicamente, presentar esto, para una audiencia de chiquilines, de chicos, ¿no? De niños. Bien, un avance muy importante por ahí, pero más importante que ese avance, de aquí, Fernando, sorpresivo,
del último día, esta penetración hacia Sviatohirsk. Esto sí, ya visto antes, y acá, Sí. si bien imágenes de soldados, nadie muerto. Aquí avances de soldados en el territorio hacia, bueno, ahí luchando contra un dron, un soldado. No, ahí solamente visible el soldado disparando contra los drones. Esto, bueno, rápido. Ahí los soldados rusos conquistando esta posición. Epa, perdón, la música tampoco, uno puede. Uno no. Tampoco. O sea, que aquí, por todo aquí esto presentamos lo que no podemos presentar aquí en Patreon. Ya más de 600 suscriptores en Patreon desde que comenzó hace nada, hace 9 días, 8 días. Espectacular el desarrollo de nuestro canal de Patreon. Bueno, esta que mamita el clima, ¿no? Intempestivo. Bueno, una penetración importantísima de los rusos en profundidad, rodeando evidentemente, de alguna manera, en la parte superior de la pinza sobre el eje Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, acá el eje defensivo más importante, y rodeando naturalmente también a Liman. Fernando, esto... Efectivamente. Fuerte, ¿eh? Esto es importantísimo porque poco a poco se van cerrando los núcleos urbanos más cercanos a la línea del frente y más importantes como Liman. Liman lo van poco a poco envolviendo y una vez que esté ya prácticamente semicercado o casi cercado, es decir, procederán al asalto definitivo sobre Liman. Y no olvidemos Fernando, que apareció desde el video Liman, recién, ¿verdad? ¿Apareció el video recién mientras presentaba yo los avances? ¿Apareció un video o no? Porque yo ahora en duda de que no haya aparecido... Pues después espérate. del video con las imágenes feas, presenté otro. Luego apareció el vídeo con la musiquilla. Bien, perfecto. Listo. A veces esta plataforma presenta en mi pantalla una cosa, pero no lo presenta para ustedes, por eso la duda. Perdón, Fernando, por la interrupción. No, tranquilo. No, estábamos diciendo que efectivamente, es decir, ahora mismo los avances sobre Liman, pues eso, es decir, que será un objetivo clave, porque desde Liman, desde el noreste, más o menos, van a poder avanzar sobre Slovian. Entonces se ha reactivado también el frente, bueno, no estaba parado, pero le han dado más impulso al frente también de Konstantinivka, de tal manera que al final, desde un lado y desde otro, se vayan acercando al gran núcleo que queda en Donetsk, que es el de Sloviansk-Kramatorsk, básicamente. Pero ojo, porque la desenergización que estamos viendo es clave, porque esto está ya teniendo consecuencias. Es decir, lo que están haciendo los rusos con sus bombardeos es regionalizar la desenergización. Es decir, vamos a poder apagar determinadas regiones, por ejemplo, Dnipropetrovsk o Zaporilla, etcétera, sin necesidad de apagar toda Ucrania. Esto lo estamos viendo en estos últimos días. Y esto contribuye de manera fundamental a menoscabar el poder del ejército ucraniano. Es decir, no pensemos que esto solo afecta al señor que está en su casa sin electricidad y estas cosas. No, esto afecta al ejército ucraniano, que necesita la electricidad para muchas cosas. No lo olvidemos, es como cualquiera. Entre otras cosas, para los ordenadores, que por el momento con diésel no funcionan. Quiero decir, todos los sistemas electrónicos funcionan con electricidad. Los militares también. Es decir, que esto es fundamental. O sea, que no se crean que esto... Bueno, vamos a fastidiar a los ucranianos si les dejamos sin electricidad. Efectivamente, les fastidias, y eso forma parte de la guerra, quiero decir, pero les fastidias de la manera menos dura posible, dentro de que es una guerra, pero sobre todo fastidias a los militares, que son tus enemigos y a los que tienes que eliminar, porque no nos engañemos. Es decir, una guerra, por desgracia, las guerras son así, es que esto hay dos o más ejércitos enfrentados y gana el que destruye al efecto contrario.
Y para destruirlo significa acabar con sus soldados. A lo mejor en el futuro solo tendremos drones y la cosa será mejor desde ese punto de vista, porque no mataremos seres humanos, o sí, quién sabe. Es decir, pero porque teniendo en cuenta la experiencia histórica, pero desde luego ahora esto es así. Y ya digo, hay que, sobre todo es que, por ejemplo, fijaros cómo cambian las cosas, que ya después de lo de Oresnik, ya ha salido otra vez Trump diciendo, no, pues si es que Putin es muy majo y tal, si a mí me cae muy bien. Lo que hemos dicho siempre, es decir, es que si no, si les dejamos, vamos a llegar a tal punto que lo vamos a más a sufrir todos antes incluso de llegar a una guerra nuclear, porque en el momento en que están socavando la economía mundial, eso nos afecta a todos. Quiero decir, nos empobrece a todos. Si las cadenas de suministro se interrumpen, porque nos dedicamos a atacar barcos comerciales, y por lo tanto, eso sube el precio de todo, entre otras cosas del petróleo y del gas que tenemos aquí para calentarnos en invierno. ¿Por qué? Porque suben, por ejemplo, los costes, los fletes de los barcos. Los barcos tardan más, con lo cual también sube el precio. Además, los seguros, que son fundamentales en toda esta industria del comercio marítimo, los seguros se disparan. Es decir, al final esto lo subimos todo. Es decir, esto en nuestra factura del gas, que es X, pues va a ser X elevado a la cuarta potencia. Por cierto, Fernando, este proceso inflacionario ya comenzó en Europa, claro, ya comenzó en Estados Unidos. En realidad ya comenzó en el mundo con la pandemia, posteriormente con la guerra en Ucrania. Un ejemplo, y quizás presento algo cotidiano, pero aún así relevante, el precio del café, por ejemplo, aquí en Europa, aquí en Alemania. Hasta antes del comienzo de la guerra, un paquetito de café podía presentar distintos precios según la calidad, pero quizás el más barato de todos, el de la marca del supermercado, aquí en Alemania presentaba un valor de alrededor de 4 euros, estimado Fernando. Hoy, un paquetito de café aquí no desciende, el más barato de todos, Fernando, el de la marca del supermercado, no desciende de los 7, 8 euros. Un paquetito de café. Sí, quizás en España algo parecido. No, igual, pasa igual. Y así todo el resto de los tenemos un proceso inflacionario brutal. Cotidiano, Brutal. Si es que no hay más que ver pasarse por el supermercado, el que uno tenga más cerca de su casa, y luego compararlo con lo que no estamos hablando ya de 1980, que es cuando, por ejemplo, se inicia todo este gran proceso inflacionario, al menos en España, y una pérdida de poder adquisitivo brutal. No, es decir, compararlo con los de hace 2 o 3 años, por ejemplo. O sea, cuando ya estábamos metidos en este proceso inflacionario tremendo, no digamos si nos vamos a antes de la crisis de 2008. Es decir, y que esto es así y va más. Es decir, esto no se controla de manera fácil. Hemos visto a la Reserva Federal intentando de una manera un tanto, digamos, obtusa, porque pensar que la política es que los temas de la inflación se pueden única y exclusivamente controlar a través de, en este caso, la Reserva Federal, en otros casos, bancos centrales nacionales. Recordemos, la Reserva Federal es un banco privado. Se puede controlar a base de la emisión mayor o menor de moneda, es decir, es un tanto reduccionista, cuando menos. Es decir, hay muchos más factores y tienes que tener más instrumentos que el simple hecho de que pongo más moneda en circulación, retiro moneda en circulación. Pero bueno, Fernando, aquí lo hemos estado viendo. Imágenes de las consecuencias del ataque con el Oresnik. De a poco las vamos presentando, no las presentamos estas antes porque van apareciendo, claro, van apareciendo con el tiempo. Atención a ese color en el horizonte, probablemente tremendo, como producto del escape del gas. Por allí también una esquela de humo. Tremendo. Van cada vez más apareciendo imágenes de lo sucedido, ¿sí? Que se ve un coche aquí con los faros encendidos, por eso estamos viendo ahí la nieve, una carretera nevada, y al fondo, como si fuera una especie de... Es difícil de describir. Iba a decir como un amanecer, pero que tampoco, un atardecer. Pero no.
Algo distinto. Un No podemos describirlo. crepúsculo de extraños colores, estimado Sí, Fernando. efectivamente. Aquí imágenes muy interesantes. Todo Muy esto, una vez interesantes. más, va apareciendo con el correr de las horas, de la trayectoria de los misiles exclusivamente. Y fijaros Esto del la línea ataque. roja. Exactamente. Este el ataque de ayer sin el ataque con los drones masivo y, bueno, mucho más de trayectorias mucho Y más misiles. irregulares. Esto solamente los misiles. La línea recta, el Oryezhnik, ¿sí? Y fijaros Y la después, distancia a la frontera polaca, mínima. al lado. Al lado. Y después, ¿cuántos misiles disparados ayer? Bueno, 10 Iskander M. Yo aquí con la lista, ustedes pueden acompañar las referencias a la derecha del mapa con los colores corresponden. 10 Iskander M, 2 Iskander M de otro tipo. Perdón, 10 Iskander M, mis disculpas. 10 Iskander M en Klinsky Oblast de Briansk, 2 Iskander M en la ciudad de Briansk, en el Oblast de Briansk también. Lanzados, no es que caigan en Briansk, que es rusa, es decir, lanzados desde Briansk. Lanzados desde, en la vecindad de Briansk. Yo acá traduciendo del inglés de una lista lo tengo yo traducido, si quieres. Bueno, 8 calibre también lanzados desde, ahora sí, leído bien, gracias Fernando por la aclaración, lanzados desde la fragata Admiral Makarov en la bahía de Novorossiysk, en Krasnodar. La región de Krasnodar. No nos ayudan los nombres rusos, Fernando, mucho. No. Otros 8 misiles calibre, también lanzados desde Rusia, naturalmente, desde la fragata Admiral Essen o Admirante Essen en la bahía de Novorossiysk, también en la región de Krasnodar. 6 calibre de crucero, naturalmente, también desde el submarino Varshia Bianca. Y un Oryezhnik lanzado desde, como recordaba Fernando hace un rato, Kapustin Yar, en Astrakhan. El testing ground, el centro de lanzamientos de misiles. Es un centro de lanzamiento y de pruebas de misiles de todo tipo y condición que tienen los rusos, de los varios que tienen. Y esto está al lado del Mar Caspio para que la gente lo sitúe. En la parte norte del Mar Caspio. Afectadas, Fernando, como objetivos principales en Kiev, las centrales térmicas, la CHP4, CHP5 y CHP6, las de siempre, básicamente. Y bueno, lo dicho, la infraestructura subterránea de gas en Lyov, junto a, distintos objetivos en la ciudad de Dnipro. El mapa. Solo el día de ayer, por ahí acá ha marcado también un circón, ¿o no? En las referencias, pero ninguno en la línea, ¿verdad? No, ninguno pero fíjate que esto es de ayer, pero de antes de ayer también había caído una buena, especialmente en la zona de Dnipro y Zaporilla, donde también se fue toda la electricidad. Es decir, que llueve sobre mojado. Que esto es constante. Es verdad que este ha sido un ataque especialmente grande, pero que esto, ataques más pequeños de más de 100 drones, eso es diario. Aquí se está hablando de más de 400 y pico drones, por ejemplo, aparte de estos misiles. Fernando, querido, lo que no podemos presentar aquí, lo presentamos ¿dónde, estimado Fernando? A ver, ¿En qué plataforma? Puede ser una que se llama Patreon. Efectivamente, acertó, premio. Aquí podemos hablar con total libertad. No tenemos que andar, aunque aquí dijimos muchas cosas, evidentemente, pero ciertas cuestiones, ciertas expresiones que serían más aproximadas, es decir, más certeras, pues aquí no tenemos que andarnos haciendo circunloquios y tal, y hablando así cosas raras, es decir, diciendo, pues no, tal. Aunque ya, por ejemplo, podemos decir Israel. Hubo un tiempo, acuérdate, Ezequiel, que no podíamos decir Israel. O sea, esto se lo contamos ahora porque podemos. De que había que decir, yo me acuerdo que tenía que decir cosas como tan absurdas como, no, ese país que hace frontera al norte con el Líbano, al este con Jordania, y luego también hace frontera con al sur, tal, con Egipto y tal. O sea, cosas absurdas. Es decir,
Aquí en Patreon podemos presentar cuestiones como la entrevista de Sergei Karaganov, en la cual básicamente realiza un geostratega ruso, el geostratega ruso por excelencia, entrevista en la cual realiza un llamado al descenso del umbral nuclear, o dicho de otra manera, realiza un llamado a que Rusia perpetre ataques nucleares mucho más ligeramente que en la actualidad. La entrevista comentada, analizada, la entrevista a la cual reaccionamos con Fernando en la primera emisión muy de Demoliendo importante Mitos lo que dice en Caragano Patreon. siempre, porque fíjate, muy importante porque esto que se hizo, que lo estuvimos analizando muchos días antes de lo que ha sucedido ahora, fijaros qué importante es lo que representa Karaganov y el sector duro, digamos, en el Kremlin o en torno al Kremlin, que al final, no la versión dura de Karaganov, pero sí la versión, digamos, blanda, por llamar de alguna manera, es a lo que ha tenido que recurrir Putin. Es decir, ojo, que esta gente es la que cada vez va marcando más la política exterior y con referencia a Ucrania del Kremlin. O sea, que saber lo que dicen es clave. En la segunda emisión presentamos un debate sobre las fases del sionismo político, religioso, judío y cristiano. Fernando retrocedió en su análisis a los mesías del siglo I, contemporáneos a Jesucristo. Es el nivel de análisis sobre la base de un debate en el cual participan Jeffrey Sachs, Rapkin, Manuel Ramos, Pascal Lotats, un recontralujo ese debate, y nosotros lo presentamos y realizamos una reacción, realizamos un comentario, reaccionamos. Bueno, todo esto en apenas la primera semana de Demoliendo Mitos en Patreon, ya más de 600 suscriptores, ¿sí? Más de 600 suscriptores, 610 ya. Acompáñennos por ahí, por favor, ese es nuestro pedido, más que valioso el aporte. Lo que no podemos presentar ahí, lo presentamos, perdón, lo que no podemos presentar acá, lo presentamos ahí. Porque, no sé, esto evidentemente depende de muchos factores, pero mi impresión y la de Ezequiel y la de muchos que hemos hablado, amigos y tal, que también están en esto, es que, Juan Antonio Aguilar, etcétera, es que hay muchas posibilidades que al final nos terminen cortando la cabeza en esta plataforma y desaparezcamos definitivamente. Así que hay que tener un plan B y en esto estamos. Efectivamente. Bueno, Fernando, transmisión hoy especial por los acontecimientos especiales también. Esta noche, como todas las noches, como todos los viernes por la noche en el horario europeo, Juan Antonio Aguilar, y seguramente que también el recargado ametrallará con dureza los acontecimientos del día de ayer. Siempre atentos y muy recomendable Juan Antonio Aguilar, porque todo lo que dice tiene mucho sentido y además lo dice con una ironía y con una capacidad de golpear, desde el punto de vista dialéctico, se entiende, a toda esta panda de piratas y vendidos de los analistas occidentales, y luego y defensores de cosas impresentables como son Trump y compañía, y sobre todo, pues eso, que con muy buena información, no lo olvidemos. Y por cierto, ahora que me he acordado ahora, pues estas cosas que como estoy fatal de la cabeza, pero que íbamos hablando, fuentes de Washington, digamos, a las que de alguna manera yo he podido acceder, me cuentan, estas cosas siempre hay que tomarlas con pinzas, que en el ataque a Venezuela con el secuestro de Maduro, digamos, no hubo mucha inteligencia, pero no hay aparentemente traidores importantes que hayan, pues eso, vendido de alguna manera al presidente Maduro. La clave ha sido
cómo no, el Mossad, que ha colaborado en esta operación desde Trinidad y Tobago y desde Puerto Rico. Y son los que han monitorizado día y noche todo lo que estaba haciendo Maduro, además de los que se han encargado de suprimir, fundamentalmente con sistemas electrónicos muy avanzados y con ciberataques, las defensas venezolanas. Lo digo porque esto es lo que me cuentan. Importantísimo. Lo que me cuentan. Como en siempre, Europa y como siempre sobre el final, después de tantas noticias y tanto análisis sobre cuestiones verdaderamente difíciles, presentamos, ahora sí, presentamos un poquito de la situación cotidiana, el día a día, desde una perspectiva un poco más amena, ¿sí? Esto en particular en Moscú, la ola polar en Moscú, pero en realidad esta ola polar está cometiendo toda Europa. Aquí en la calle, yo aquí con una ventana al lado mío, bueno, quizás no tanta nieve, pero casi. Aquí en Berlín, la temperatura actual -12. Ayer mucha nieve y para esta noche también prevista una tormenta de nieve. Las escuelas, por ejemplo, aquí cerradas. Muchas cosas por el día de hoy cerradas. Está la ola invernal azotando Europa, incluida naturalmente Rusia también, Ucrania, Alemania y posiblemente en España bastante frío también, ¿verdad, Fernando? Bastante frío. Aquí en Madrid no llegamos a tanto. Hemos tenido algún día pequeñas nevaditas de estas que te tapan un poco el coche y poco más, quiero decir, que el techo del coche y tal, te queda una fina capa de nieve, pero de ahí no han pasado. A ver, es muy raro que en Madrid tengamos grandes nevadas. Tenemos una cada 50 años, de esta como fue la famosa Filomena, es decir, que dejó Madrid que parecía Moscú. En este plan estaba, Madrid. Una cosa que nos dejó a todos pasmados, pues estamos muy al sur, en España, pero sí, efectivamente. Ola de frío y ola de frío en lo atmosférico, en el clima. Sin embargo, como vemos en la geopolítica, calor extremo. Que el año que hemos empezado, yo tengo miedo, de verdad, de que si hemos empezado así este año. Día 9 del año, Fernando. Día 9, día 9. Que estamos en el 9, por favor. Tranquilidad, señores que tienen el poder en el mundo. Denos un respiro. Fernando, en 9 días, bombardeo a Venezuela, ataque con helicópteros, secuestro de Maduro, secuestro de barco ruso y ahora ataque con Orieshnik. Mamita querida, todavía menos de y fíjate, días. Y ahora mismo se está preparando, no sabemos cuándo, evidentemente, un posible ataque de Israel-Estados Unidos contra Irán en una situación en la que las actividades del Mossad y de la CIA en Irán, yo he visto imágenes tremendas donde se está atacando directamente comisarías, policías de diferentes categorías que hay en Irán, es decir, un poco menos que insurreccional. Y Groenlandia con la cuenta regresiva también, Fernando. Bueno, ahí ya entramos en lo patético de los europeos, diciendo, bueno, es que, a ver, no sea usted malo, señor Trump y tal, no se quede con Groenlandia. Hay que decir que si Trump está decidido a quedarse ya ahora mismo con Groenlandia, se la queda. De hecho, queríamos un comienzo de año tranquilo, Fernando, ¿no? Relajados, y no, los acontecimientos nos coaccionan al trabajo, Fernando. Doble turno. No puede ser, a destajo estábamos aquí por la mañana y tal, cuando debíamos estar aquí tomándonos tranquilamente un cafetito, aquí y tal, porque los viernes son más relajados en España y tal. Pues no, sin dormir. Porque los rusos tienen la manía de atacar por la noche. Es decir, joder, pues no, atacar en horas laborables. La guerra, como decía Gila, tenía que ser de 8 horas, es decir, entre hora laborable, desde las 8 de la mañana y tal hasta las 8 de la tarde, como mucho, y tal. Bueno, serían 12, pero vamos, algo así. No puede ser. Dejarnos dormir. Querido Fernando, un abrazo y hasta el domingo en tu caso, y a los demoledores y a las demoledoras, hasta la noche con Juan Antonio Aguilar. Hoy con Juan Antonio Aguilar y el domingo, que son 2 días, pero al ritmo, como decía Ezequiel, que vamos, ni os quiero contar lo que podemos contar, lo que tendremos que contar el domingo de estos próximos 2 días. No me lo quiero ni imaginar. Chao, chao. Hasta luego.